Jehová me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida de su aljaba. Me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero mi derecho está en Jehová y mi recompensa con mi Elohim. Y ahora dice Jehová, el que me formó desde el seno materno, para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos de Jehová, mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice Jehová, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa de Jehová que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido. Bendito nuestro Padre Celestial, que en cada uno de sus hijos ha preparado flechas, ha preparado aljabas, ha preparado padres, ha preparado hijos para conmover los cielos y la tierra y mover ese espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu que es luz, el espíritu que concibe, el espíritu que se levanta, el espíritu que camina, ese espíritu que nos lleva siempre al mensaje de nuestro mensajero, a ese ángel de Jehová, al que camina delante de nosotros. Porque desde el seno materno fuimos escogidos, llamados, redimidos, porque desde el seno materno, nuestro seno fue nuestro Padre, nuestra paternidad celestial. Bendito al Dios que nos ha concedido este nuevo mes, que nos concede este nuevo mes. Bendecido al Dios que nos concede en medio de los tiempos su tiempo, porque este sexto mes nos encuentres a los hijos volviendo a hacer flechas de tu aljaba que mueven tu diestra, a tus padres que vuelven, Señor, a tu paternidad y a ministrar, Señor, a la niñez, y Señor, que vuelves a ese espíritu de Elías, para que, Señor, ese espíritu de Elías vuelva a ser el espíritu de Dios. Benditas tus hijas, Dios de los cielos, que prevalecen, que llevan ese mensaje y que levantan a esos mensajeros también de tu paz. Y bendita la casa, Dios de los cielos, porque, Señor, nos has permitido que tu sanidad nunca albergue, ni permita, Señor, que se quede más de lo que tiene que quedarse, ni enfermedades, ni pestes, ni maldades de Egipto, porque al igual que Egipto, al igual que su pecado, al igual que sus enfermedades y que sus plagas, volverá a su propio Egipto. Pero benditos tus hijos, Dios de los cielos, que a través de la lluvia, que a través de lo que sale del corazón, no vuelven a un desierto baldío, sino vuelven a un corazón que emana vida. Porque así, Señor, desde que tú nos sacaste, desde ese brotar de los ríos de agua de vida, así, Señor, nos vuelvas también para que este sexto y este séptimo mes no solo brote de los cielos, sino brote del corazón. Y si brota del corazón, bendecimos porque ese corazón seguirá poniendo las pasiones en su lugar, pero permitirá siempre que tus lluvias, que tu gracia, que tu misericordia, y que ahora, Señor, tu altar y tu generosidad nos permita tomar siempre la mejor parte, la mejor decisión, el mejor trabajo, Dios de los cielos, y el mejor mensaje que nosotros tenemos. Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Cristo Jesús, el que lleva nuestra recompensa. Y Cristo Jesús, el que nunca ha permitido que ningún trabajo sea en vano. Y lo que mal llamamos trabajo, pues muestra la esclavitud, que esa sí es vana. Pero en ti, Señor, el trabajo siempre será fructífero,
Porque, Señor, el trabajo de los cielos aquí en la tierra no vuelve vacío, Dios bendito, sino cumple tu generosidad. Bendito seas por tus hijos y por tus hijas que hoy, Señor, volvemos a ese memorial santo, volvemos a ese pan del cielo, volvemos a ese vino nuevo, y lo que es más, volvemos a tomar de tu copa y bendecimos el pan y el vino que hoy, Señor, vamos a compartir en la casa del Dabar, en esta nuestra casa. El pan, Señor, que abrió nuestros ojos, el pan que abre nuestro entendimiento, el pan que quita las sombras, el pan que quita los fantasmas, pero el pan que siempre revela al cuerpo del cual somos parte, del cuerpo del cuerpo del cual somos partícipes, y a la mesa a la cual tú nos llevaste, Señor, a la mesa en donde tu trono, tu autoridad ejerce justicia, ejerce gobierno, y como lo dice tu palabra, Señor, no solamente en nuestra vida, sino ejerce ese gobierno a las naciones para hacer volver aún a los que están cerca y a los que están lejos, pero volver a la unidad y para que los esparcidos sean siempre tus enemigos. Bendito este pan y bendito este vino que hoy compartimos, Señor, y bendita la oración de cada uno de mis hermanos que se une, Señor, a tu oración y que se une a tu mensaje y a tus mensajeros. Quiero orar, por favor. Padre Santo, porque nos permites compartir tu mesa, nos permites compartir de tu pan y de tu vino. Y te agradecemos porque nos permites, Señor, levantar una oración, porque sabemos que tú nos escuchas, Padre, porque nos has dado voz, porque tenemos Señor. Agradecemos este día. Vamos a la casa de la vaca, Señor. Y te agradecemos porque escuchas nuestros tiempos y nos permites caminar con tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Compartimos el pan. ¿Quieres orar, hermano? Bueno, gracias Dios porque tú eres nuestro rey. Gracias Dios porque tú eres nuestro rey. Sido el siervo de Jehová y tú eres rey. Gracias porque tú eres rey. Has sido nuestro rey, eres nuestro rey y vas a ser nuestro rey. Amén. Jesús, amén. Amén. Coja, por favor. Coja, coja. Gracias. Bendecimos el sacerdocio que por palabra nos engendró y a través de la palabra cada mes nos vuelve siempre a su fruto. Y bendecimos el sacerdocio también de mis hermanos y de mis hermanas que en cada una de sus casas parten de este memorial santo que nos vuelve siempre, Dios de los cielos, a que lo que suene sea la voz de la unidad, las trompetas, Señor, de nuestro gozo, el teruá de Cristo Jesús en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que leíamos era el de Isaías 49 y vamos al sexto mes. Vamos al libro de Lucas, por favor, que nuestro sexto mes. Hasta luego con todos. Bendiciones. Chao, Emanuel. Chao, Emanuel. Chao. Chao, Emma. Chao.
Esto, nos vemos ya, Nos vemos con el príncipe. cuando ya acabe la clase. Bien, príncipe. Un beso, un beso. Papito, Lucas 1:26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sí. Y ya estaba bien el ángel. Estamos leyendo el libro de Lucas en el capítulo 1, el verso 26 hasta Pero el verso 38. que hay un golpe. ¿Qué capítulo dijo Pastor Marquito? Perdón. Lucas 1 desde el 26 al 38. Sexto mes. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, él le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová le dará el trono de su padre David. Amén. Amén por la lluvia y por los truenos. Y por los hijos y por las hijas y por las flechas y por la aljaba. Amén. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su, con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth en su en su en su en su en, en su edad en la que estaba también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, pero ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva de Jehová, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Entonces,
el sexto mes. Eh, este, eh, este versículo, este pasaje nos habla justamente de los principales implicados en este aspecto. Y en primer lugar, nos habla del espíritu, nos habla de Elías, ¿no? El pasaje 1:36 dice: he aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido en sus años que tenía, también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman sí, por acá también están los rayos, no sé si están por allá también ustedes. Entonces este sexto mes es importante porque, como lo que habíamos comentado ayer, las lluvias conmueven ese espíritu de Elías y conmueven a ese Elías, ¿no? Y a esos padres de Elías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Elías? Tenemos que devolverle a Elías, tenemos que devolverle la condición y el mensaje correcto. ¿Cómo está Elías? ¿Cómo está Elías? Pues amén. No sé si escucharon los truenos. Por eso Sí, ya se escucha, Marquito. Amén. Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Por qué le hace mención? Empecemos por ahí. ¿Por qué le hace mención el ángel? Y le ratifica que su prima que su parienta, que su prima, ¿no? La condición era ¿por qué le ratifica? Lucas 1:36, ¿qué tiene en sus versiones? He aquí tu pariente Elizabeth. Ahí va otro. ¿Por qué le ratifica esto? Le ratifica por lo mencionado ayer. ¿Acaso, yo le pregunto, ¿acaso María no sabía que estaba embarazada Elizabeth? ¿Qué opina? María. Tal vez no, Marquito, ¿Ah? porque tal vez sí, tal vez no, porque por las distancias tal vez no se veían. Vive. Entonces, Ángel sí sabía. Adri dice que sí, Rocío dice que no. ¿Quién Yo más? digo que Sí sabía. A ver, entonces los que dicen que sí sabía, ya son un grupo. Los que dicen que no sabía, son un grupo. Ahora, dígame alguien, por ejemplo, Adri. Adri me dice que no sabía, ¿verdad? No, yo dije, Marquito, que tal vez sí o tal vez no. Ah, ok. Bueno, entonces ahí tenemos, ahí la primera, la primera resolución de un conflicto. Porque este acontecimiento no fue, este acontecimiento fue llevado, esa es la palabra. Este acontecimiento fue llevado por todos, porque este acontecimiento
fue de orden público. Entonces tenemos que remontarnos al acontecimiento, ¿no? Porque el ángel se presenta al papá de Juan el Bautista, eso está en los versículos anteriores, y le dice pues que va a tener que va a dar a luz al hijo y todas las cosas. Y se hace tan público porque al salir ven algo diferente en Zacarías, en el papá de Lucas 1:21. Todos estamos en Lucas. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de las tardanzas en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo y les hablaba por señales y permanecía mudo. Entonces, los testigos de este acontecimiento, todos identificaron que ahí pasó algo, que ahí hubo una visión, que había habido una señal. Así que todos se convirtieron en qué? Espectadores. Se convirtieron en espectadores. Bueno, ¿cuántos se convirtieron en espectadores? Testigo. Muchos. Testigos puede ser. Testigos. Testigos. No, se convirtieron en mensajeros. Esa es la palabra. Porque lo que pasó ahí se dio un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el mensaje para quién fue? Vino el ángel y el mensaje fue para el primer mensajero de ese mensaje. Y el primer mensajero de ese mensaje era el sacerdote. Y el sacerdote salió con un mensaje. Y todos se dieron cuenta que era el mensaje. Pero a nadie le preocupó cuál era el mensaje. ¿Por qué no le preocupó? Porque todos me dijeron, es un mensaje del mismo mensajero. Así que ese mensaje se esparció. ¿Cuánta cantidad de pueblo había? Había muchísimo. Porque nada más y nada menos que se celebraba un acontecimiento, una administración muy grande. Estamos hablando de que el hombre estaba, bueno, estaba en Pascua. Para muchos autores dicen que no, porque el orden del no estaba ahí. Pero estaba en Pascua. Así que, ¿qué fue la Pascua? La Pascua fue, ¿qué es la Pascua? ¿Qué fue la Pascua para Zacarías? O no para Zacarías. ¿Qué fue la Pascua para el memorial? Porque ¿quién es Zacarías? Es el memorial. ¿Qué fue la Pascua para el memorial? La Pascua para el memorial es recordarles quién era el mensajero y cuál era el mensaje. Es decir, volverles a recordar que ellos llevaban un mensaje de un mensajero. Pero no les importó el mensaje porque se supone que aparentemente ya sabían cuál es el mensaje. Y no, ¿qué hicieron con el mensaje entonces ellos? Durante 6 meses, ¿qué hicieron con el mensaje? Los que estaban testigos, porque habían pasado 6 meses y estaban en el 6º mes. ¿Qué hicieron con el mensaje? A ver, vamos con los que decían que no sabía el pueblo. O con los que... Pues Adri, vamos con Adri que nos mencionó. ¿Qué hicieron con el mensaje? Yo creo que lo olvidaron. Lo olvidaron. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? ¿Qué más hicieron con el mensaje? Tal vez lo desecharon. Lo desecharon. Ahora de los que dijeron que sí sabían, que sí sabía, ¿qué hicieron con el mensaje?
Tal vez no entendieron, pastor. No entendieron exactamente. El mensaje tenía que pasar por sus corazones, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros con el mensaje? ¿Qué ha hecho Dios con el mensaje? ¿Qué hizo Dios con el mensaje? Entonces, el mensaje, ¿cuál fue el mensaje? Primero, el mensaje fue, ¿cuál fue el mensaje a Zacarías? Que tendría un hijo. No, Que le quitaba la afrenta. no. El mensaje fue, ¿ah? No No, temas. no, el mensaje fue, tienes que enmudecer, te vas a quedar mudo. ¿Por qué le dijo que tenía que quedar mudo? Es decir, ¿tenía que callar el mensaje o tenía que darle voz al verdadero mensaje? Voz al verdadero mensaje. ¿Por qué no le creyó al ángel? Ya, entonces, dos cosas. Le dice, hay un mensaje dentro de ti que se está oponiendo, así que te vas a quedar mudo porque tu mensaje, porque tú eres sacerdote, o sea, imagínense, y ahí va otro. Entonces, ¿cuál es el mensaje en el sexto mes con los truenos y los relámpagos? Ahora que estamos en el sexto mes, ¿cuál es el mensaje? Escucha el mensaje. Oye la voz. Oye la voz. El mensaje es, despierta, muy bien, Despierta. despierta. El mensaje es, el mensaje ahora, el sexto mes, el mensaje correcto es, tienes que dar voz, tienes que fortalecer el mensaje correcto y tienes que seguir acallando el otro mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debía haberse callado? Eso mencionábamos ayer. Vamos al mensaje. Entonces, llega y le dice, este es el sexto mes para ella. ¿El sexto mes de qué? Entonces le dice, estos 6 meses, el mensaje ha estado enmudecido y el mensajero ha estado, y el mensajero y el espíritu de Elías tiene que enfrentar, en este sexto mes, tiene que enfrentar 2 mensajes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los 2 mensajes de Elías? Lo mencionábamos ayer, todos saben cuáles son los 2 mensajes. Bueno, por si acaso alguien no estuvo. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, 1 y 2. Ahí habíamos quedado. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los profetas. ¿Qué le contó? ¿Qué le contó Acab a Jezabel? Entonces, lo que le contó a Jezabel, no importa lo que le haya contado, pero a Jezabel, lo que sí le conmovió, dijo, ¿cómo? Se ha levantado un mensajero en contra de mis mensajeros. Y resulta que ese mensajero, ¿qué hace ese mensajero? Ese mensajero trae truenos, ese mensajero trae lluvias, ese mensajero ha matado, según lo que dice, ha matado a espada a los profetas. ¿Sí?
Y entonces, ¿qué dice Jezabel? Tengo que matar a ese mensajero y a ese mensaje. Eso es lo que dice. Porque ese mensajero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese mensajero? Cayó mensajes falsos. Mire, entonces lo que hizo, lo que entiende Jezabel, dice, a mí no me importa que haya matado a los profetas, a mí no me importa que haya matado a los profetas. ¿Por qué? No me importa, porque yo puedo matar. Lo que pasa, lo que me importa a mí es que está levantando un mensaje en contra del mío. Porque imagínense para ella tan fácil que en esos 3 años ella tenía como 700 mensajeros, como 700 profetas. Y 700 profetas que se habían convertido en 700 mensajeros. Profetas como 750. ¿Y mensajeros? ¿Cuántos mensajeros tenía Jezabel? ¿Cuáles eran los mensajeros? ¿Cuántos mensajeros tenía Jezabel? ¿Cuántos? El ángel de Jezabel, pues, que lleva el ángel que lleva el mensajero equivocado. Pero mire, dice, entonces Jezabel envió un mensajero. Envió un mensajero, dice, a Elías. Es decir, ¿a cuál escogió? A uno de los tantos. ¿Cuántos mensajeros tenía Jezabel? Muchos, Marquito, no se sabe. Y ella no quería que estuviera encima 900. otro. Muchos. Entonces, ahora por eso mismo, entonces en el mes sexto, va donde María y le recuerda lo mismo que hizo. Dijo, entonces, ¿qué hizo el verdadero mensajero? El mensajero de Jehová fue donde el Zacarías y les dijo, este es mi mensaje. ¿Cuál es mi mensaje? Mi mensaje es del mensajero y mi mensaje es para que ustedes cambien de ser mensajeros. Y 6 meses, ¿y qué pasó con el mensaje? El mensaje siguió siendo el mismo. 6 meses, ¿y qué pasó con los mensajeros? ¿Qué pasó con los mensajeros? Siguieron siendo los mismos. Y si seguían siendo los mismos mensajeros, ¿qué pasó con las mujeres de los mensajeros? ¿Qué seguían haciendo las mujeres de los mensajeros? Llevando el mismo mensaje. Es decir, Jezabel es la mensajera de su propio mensaje. Pero obviamente la Jezabel es una mensajera de mentiras, es una mensajera de destrucción. Es una mensajera de pasiones, decíamos. Es decir, esa mensajera de pasiones, ¿qué siguió provocando? Siguió provocando pasiones. Y en los hombres, ¿qué produjeron las pasiones? Produjeron un trabajo infructuoso. Así que las pasiones, cuando las pasiones gobiernan, las pasiones que gobiernan a las mujeres, pues levantan pasiones también en los hombres que hacen que ese mensaje siga siendo el mismo. ¿Qué ha hecho usted como mensajero? ¿Qué ha hecho con las pasiones? ¿Y qué ha hecho con los enmudecidos hombres? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues por eso yo quiero bendecir este día que hemos tenido Santa Cena, porque lo que estamos viendo es que, primero, no tenemos un mensajero, un mensajero callado, no tenemos un mensaje acallado, ¿sí? No tenemos un mensajero acallado, sino tenemos nada más y nada menos que aquí, que al mensajero que nos da un mensaje. Y ese mensaje se llama lluvia estos días. Y ese mensaje hoy se llama incluso truenos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el mensaje con la lluvia y los truenos? Dios dice, mi trabajo no es infructuoso. Y mi lluvia
Y mis truenos nunca van a ser infructuosos. ¿Por qué no van a ser nunca infructuosos? Porque nunca, así como la lluvia, nunca va a regresar vacía. ¿Qué hace la lluvia? Hace germinar la semilla, hace crecer la semilla. Ajá, hace crecer la semilla porque hace cumplir la voluntad del Señor. Permite que se dé fruto. Así que empezamos por ahí. Empezamos. Marquito, disculpe dígame. no pregunta. En Primera de Reyes, usted habla de mensajeros que mandó Jezabel, ¿no, verdad? Pero nunca le da un nombre a este mensajero. En cambio, en la otra, cuando se acerca el ángel del Señor, sí se le da un nombre y después a María dice, se le da el nombre a Gabriel. O sea, lo que veo que cuando viene de parte del Señor hay nombre, pero cuando viene de parte de Jezabel no hay nombres con los mensajeros. ¿Cómo que no hay nombre? Claro que hay nombre. ¿De ¿Cómo se Jezabel? llama? ¿Ah? Claro. ¿Qué nombre? Entonces, el O sea, lo que mensajero. yo... ¿Ah? Escucha. Se llama mensajero de Jezabel. ¿Sí? Mm. Entonces vamos, ¿cuál es el mensajero de Jezabel? El mensajero de Jezabel es el que se opone al mensaje y al mensajero de Dios. Es el mismo que se opuso a Daniel, Marquito. No. No, entonces vamos por partes. Dice, he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido y está en el 6º mes, la que llamaban estéril. Entonces, ¿en dónde estaba el mensaje? ¿En el vientre? Estaba en la sequedad, estaba en la esterilidad. Es decir, Elías, el espíritu de Elías, lo que decíamos, desde hoy tiene que cambiar ese mensaje. Y ese mensaje, ya empezamos los 40 días. Y el mensaje de los 40 días para Elías es que su mensaje no es estéril, su mensaje no es en vano, pero su mensaje no es para el desierto, su mensaje es para caminar hacia el monte de Dios y para caminar del monte de Dios a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo que estamos haciendo, que el que debe enmudecerse, el que debe quedarse callado, es el mensaje de los mensajeros de Jezabel. ¿Cuál es el mensaje de los mensajeros de Jezabel? Es el que le produjo a Elías miedos. ¿Qué más? Es el que produce encarcelamientos. Es el que produce un trabajo, es el que produce una mentalidad de trabajo infructuoso. Es el que está trabajando es el que está trabajando para las pasiones. Y si trabaja para las pasiones, está trabajando para Jezabel. Y si está trabajando para Jezabel, Jezabel, ¿para quién está trabajando? Entonces Jezabel está trabajando, Jezabel trabaja para las pasiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Listo. A las pasiones, a esas tenemos que darles un alto. ¿Cuáles son las pasiones? Las que mueven todas las cosas desordenadamente, descuidando todo lo que habíamos comentado con respecto a la edificación, con respecto a la sanidad. ¿Cuál es la sanidad? Entonces, ¿cuál era la sanidad? La sanidad estaba establecida, le dice, la que llamaban estéril. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo era el vientre de Elizabeth? ¿Cómo era el vientre? ¿Cómo es el vientre de Jezabel?
El vientre de Jezabel produce pasiones y produce, ¿qué más produce? Sequedad, era un vientre seco. Exactamente. Entonces las pasiones, lo que producen las pasiones es esterilidad. ¿Qué más producen? Producen vejez. Entonces, Vergüenza. Elizabeth en su vejez. Entonces ya se da cuenta cómo estaban las mujeres. Algo se me escapó. Dice, tu parienta, tu parienta. ¿Por qué le dice tu parienta? ¿Qué tipo de pariente era? ¿Cuál era el parentesco que tenía? Era la prima, pastor. La prima. Muy bien. Muy bien. Podría Entonces, ser que también son hijas, las dos son hijas del Señor, tanto Elizabeth como María, porque están haciendo la voluntad del Señor. interesante. Ahora yo le pregunto, ¿Elizabeth estaba haciendo la voluntad del Señor? Sí, porque ¿Qué en le- ella fue la promesa también, pues, y ella concibió, digamos, se hacía la voluntad del Señor en ella. A ver, mire la voluntad del Señor. Vamos a ver la voluntad de... Marquito, tal vez le menciona el parentesco por el tema de que hay una cuestión familiar en ellos que se está repitiendo, no solamente en el sentido de esterilidad, sino en el sacerdocio. La Ya, línea genealógica, Marquito. ya. Entonces, mire la voluntad de ella, dice. Después de estos días de Elizabeth, su mujer concibió. Concebir ya sabemos, ¿no? O sea, dice, quedó embarazada, es la palabra. Y se recluyó 5 meses. ¿Cuál era la voluntad de Elizabeth Jiménez? Tal ¿Qué vez tenía, igual que Elías, tenía vergüenza de que le vean embarazada a esa edad, digo yo. Elizabeth tenía que llevar el mensaje, Marquito. Entonces, No, entonces yo le pregunto, Elizabeth, había dos problemas ahí. Elizabeth era mensajera y Elizabeth estaba llevando un mensaje. El papá era mensajero y estaba llevando un mensaje. Durante 6 meses, ¿cuál fue el mensaje de ellos? ¿El mismo de Jezabel o el mensaje correcto? él dejé saber porque estaba mudo y el otro y la otra Él, compasión él estaba mudo y lleno de pasiones. ¿Y ella cómo estaba? también igual. Llena de pasiones. Entonces, ¿mensajeros de quién eran? Dejé saber. Mensajeros de Jezabel. Y nada más ni nada menos que mensajeros de Jezabel. Y era el sacerdote, era el sacerdote, uno de los sacerdotes principales que tenía que encender el altar, que tenía que encender el incienso, que tenía que entrar a encender el incienso. ¿Qué le parece? Entonces yo le pregunto, como mujer, usted, ¿qué tipo de mensaje lleva dentro de usted? Y usted, ¿qué tipo de mensajera es usted? Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el problema en el 6º mes? En el 6º mes tiene que ver qué ha pasado con la mensajera llamada Jezabel y qué ha pasado. Y si no se quiere ver a usted, vea a los que están alrededor. ¿Qué ha pasado con los mensajeros de Jezabel? Si usted tiene alrededor mensajeros de Jezabel, significa que usted está llevando un mensaje que todavía no logra hacerle cambiar a usted, para que usted no transmita ese mensaje y no enmudezca el verdadero mensaje, o mejor dicho, tiene que enmudecer a los mensajeros de Jezabel para que el mensaje correcto se vaya dando. Marquito, tengo una duda, perdón si es que
estoy mal. Pero usted dice que Zacarías y Elizabeth eran mensajeros de Jezabel, pero ellos, Elizabeth no llevaba al profeta de profetas, a Juan el Bautista, entonces ahí se me hizo un cortocircuito. No, no entendí. O tal vez yo estoy mal. A ver, cortocircuito. Elizabeth, ¿por qué se recluyó? ¿Por ser mensajera de Dios o por ser mensajera, por ser mensajera equivocada? Cortocircuito. ¿Por qué el Zacarías se quedó mudo? ¿Por creerle el mensaje o por ser sacerdote y no creer el mensaje? Entonces, si no le creía al mensajero, ¿a quién le estaba creyendo? Y era sacerdote y no dejó de ser sacerdote. Entonces, si usted le pondría el nombre, no le estoy diciendo que quitó su sacerdocio, pero si le pregunto con qué luchaba el hombre, con los mensajeros y con el mensaje en su corazón de Jezabel y con su condición de Jezabel. Ya, vamos con Elías. Entonces Elías, viene el mensajero de ayer a ahora. De ayer a ahora tenemos que nuevamente hoy ratificar eso. De ayer a ahora. La lluvia, ¿qué le mostró a Elías? ¿Y qué le mostró a usted? Entonces, ¿qué hizo Elías? Le mostró entonces a Elías, ¿qué le mostró? ¿Le mostró el mensaje de Jezabel oculto o le mostró el mensaje de Dios reflejado en su vida? Los truenos. Entonces, no es una bendición de lo que está ocurriendo. No, es una traducción de qué tipo de mensaje usted, para qué tipo de trabajo y de mensaje está trabajando en lugar de trabajar para pasiones. Entonces, le reveló temores a Zacarías, le reveló incredulidad a Zacarías. Natalie. Sí, Ya, sí. y si Zacarías era el mensajero de Dios, y si se le presenta a Dios, ¿qué cree que hubiese pasado? Pero él llevaba el mensaje correcto y proclamaba ese mensaje. No, Nati, no. Si se le presenta el ángel y le dice, vas a concebir esto, ¿qué diría? Si hubiese él estado en las condiciones de mensajero y de mensaje correcto, ¿qué diría Natalie? Diría, ¿te creo o no te creo? Te diría, ¿te conozco o no te conozco? Te diría, ¿estoy preparado o no estoy preparado? Diría, ¿acepto o no acepto? Y el otro le diría, ¿te vas a quedar mudo o anda, transmite el mensaje? ¿Ah? Entonces, ahí estamos de acuerdo. Gracias. Para los que nos unimos, que ayer estuvimos con un mensaje diferente. Para hoy, saber, está usted en el 6º mes, en donde a usted le están dando un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que le están dando? Le están diciendo, usted es un mensajero. Pero para que usted sea un mensajero, tiene que vencer ese mensaje y tiene que vencer en su corazón a ese viejo mensajero que lleva usted. ¿Sí? Porque cada vez que aparezca ese viejo mensajero, ¿qué van a aparecer? Incredulidades, temores, ¿qué más? ¿Qué más va a aparecer? Miedos, encierros. Entonces, se le presenta el ángel. ¿Por qué se le presenta el ángel del Señor a María? ¿Por qué se le presenta? Y le dice, tu prima está de 6 meses. Tu prima en la vejez está de 6 meses. ¿Y María qué dijo? ¿Yo ya sabía eso o yo no sabía eso? ¿Qué cree que dijo? Yo ya sabía eso. Muchas gracias, ya sabía eso, perfectamente. Ahora yo le pregunto, ¿cómo sabía eso?
¿Por qué? Porque recibió el mensaje correcto, pastor. Perfecto. Recibió el mensaje correcto. ¿Cuál es el mensaje correcto? ¿Cuál es el mensaje correcto? Le digo, ¿cuál es el mensaje correcto? Elizabeth es tu parienta. ¿Cuál es el mensaje correcto? ¿Y cuál es el mensaje incorrecto? El que enmudece. Ambas, lo que le está diciendo el ángel, le dice, ambas son descendientes. ¿De qué son descendientes? ¿De quién son descendientes? De un pacto. De Aarón. Amén. Gracias, gracias Verónica y gracias Jimena. Pero ahí está el problema, ¿sí ve? Si usted sabría cuál es el mensaje correcto, sabría cuál es el pacto correcto y cuál es la... ¿Y cuál es? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? ¿Y cuál es la descendencia correcta? Entonces, cuando escuchó eso en su corazón, si escuchaba eso Jezabel, la mensajera María Jezabel, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese dicho? La mensajera correcta, la mensajera incorrecta que estaba dentro de su ser. Las pasiones de María, ¿qué hubiese dicho? Lo mismo que Zacarías. No, pero ¿verdad que le une? No le habla de Zacarías, escuche, que eso es importante, no le habla de Zacarías, le habla del viejo sacerdocio. El viejo sacerdocio. Ya. ¿Qué hubiese dicho? Sí. Si a usted le dice, si a usted le digo, su pariente es María, ¿qué hubiese dicho? ¿Qué diría usted? El verdadero mensajero viene de David. Entonces, si ve, ahí tenemos doble mensaje, Jimena. ¿Por qué le dice? Eres descendiente de Aarón y eres descendiente de David. ¿Con cuál nos quedamos? Verónica, ¿con cuál nos quedamos? Pues era hija o sea, descendiente del pacto. Entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con Aarón o con David? Con David. Gracias. Entonces, por eso le dice, si le dice eso a Jezabel, ¿qué va a decir? Jezabel va a secar más de eso. Y Jezabel se va a recluir más. Es decir, Jezabel, ¿qué va a hacer? Se va a encerrar más. Va a ser más estéril, más seca. Va a ser más estéril, gracias. Va a ser más estéril y más encerrada. Pero si le dice eso a María, ¿María qué va a hacer? María va a hacerle caminar a esa descendencia. Por eso es que María fue donde Elizabeth. Y por eso es lo que hoy tenemos que nuevamente seguirle enmudeciendo a esa Jezabel, a esas mensajeras de Jezabel y a esos mensajeros de Jezabel. ¿Por qué esa Jezabel? Si así, imagínense si así está el mensaje, imagínense cómo estarán sus mensajeros. Por cada una de las mujeres que están aquí, ¿cuántos mensajeros hay alrededor? ¿Cuántos? ¿Cuántos mensajeros tienes tú, Mía? Muchos. Muchos. Giselle, ¿cuántos mensajeros tiene? Entonces, primero le dice eso, ¿no? Le dice, tu pariente Elizabeth en su vejez
No le está diciendo viejo. Bueno, dice, ha concebido un hijo y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, ¿qué hacen los mensajeros qué hacen los mensajeros ¿cómo se llama? De Jezabel? ¿Qué hacen? Esterilizan. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las Jezabeles? Las Jezabeles producen pasiones. ¿Y qué es esterilidad? La esterilidad es que tengamos vejez en lugar de que tengamos unción. ¿De acuerdo? Entonces, las pasiones muestran, las pasiones revelan las cosas las cosas que se están poniendo viejas. Es decir, por cada pasión que hay en su corazón o en su vida, muestra que lo que usted mueve no es de espíritu, sino lo que usted mueve es vejez. Entonces, ¿qué tal las pasiones? ¿Ya? Ahora vamos con María. Dice, ¿por qué fue enviado el ángel Gabriel entonces? ¿Por qué fue enviado el ángel Gabriel? Para dar un Para mensaje. dar el mensaje. Correcto. Es decir, durante 6 meses, ¿qué debía haber hecho Elizabeth durante 6 meses? Cambiar su mensaje. Entonces, por eso, el espíritu de Elías, el espíritu de Elías, hoy necesita nuevamente volver al mensaje correcto. Para que el mensaje correcto levante ¿qué? Levante a los Gabrieles. ¿Quiénes son los Gabrieles? El que esté en la presencia del Señor es Gabriel y el mensajero. Los también. verdaderos mensajeros. Los verdaderos varones, exacto. Los verdaderos varones, los verdaderos. El que prevalece. ¡Vea! Oh, ahí lo ha dicho. ¿Sí escuchó? ¿Quiénes son los Gabrieles? El que prevalece. ¿Y quiénes son los que prevalecen? Los mensajeros verdaderos. Los que prevalecen. Los que prevalecen son los que llevan el Espíritu de Dios para prevalecer. Los niños. Los niños prevalecen. ¿Quién? No. ¿Quién más prevalece? Los hijos. Los hijos. Los hijos. Los varones, los varones. Los verdaderos varones. ¿Cuáles varones y cuáles hijos? Los hijos de la diestra del Señor. Es decir, no los que se mueven como trompo al ritmo de lo que las pasiones de Jezabel o lo que ha producido la de Jezabel, sino los que por el Espíritu de Dios, por la diestra del Señor, han prevalecido para estar ¿qué? Para estar en medio, para estar peleando, luchando, para estar venciendo o para estar por sobre esas circunstancias. Repito, para estar bajo la sombra, para estar en la sombra o para estar por encima de las alas. Para estar por sobre. Para estar por sobre. ¿Y cuáles son los hijos que están por sobre? Los hijos
los hijos que han trabajado conjuntamente con el águila. Y esos hijos son los que han transformado ¿qué? La maldición en bendición. Entonces ahí se ve a los hijos de la diestra. Y los hijos de la diestra siempre pertenecen a Judá. Y Judá es el que prevalece. Y si Judá prevalece, prevalece el mensaje. Y cuando prevalece el mensaje, ahí aparecen los Gabriel. Entonces, Gabrieles. ¿Cuál es la confusión de Gabriel? Entonces vamos con el espíritu, con Elías. ¿Cuál fue? ¿Elías prevaleció o no prevaleció? Elías no prevaleció. Con las lluvias en el 6º mes, llegó al 6º mes y Elías se hundía en la mitad del camino, en la mitad del año, se hundía. Y venía nuevamente Dios y le decía, tienes que prevalecer. Y Elías decía, estoy solito. ¿Y por qué estaba solito Elías? Porque estaba encerrado. Y Dios nuevamente le decía, no estás solito. Pero él le decía nuevamente, tu ventaja es, tu bendición es, la bendición que tienes es tus rodillas. Y tus rodillas nunca se han doblegado, ni nunca se doblegarán ante Jezabel. Pero cada vez que tengas que enfrentar a Jezabel, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacía? ¿Para qué le servían las rodillas a Elías? Cada vez que enfrentaba a Jezabel, ¿para qué le servían? Para encerrarse, y huir, y temblar y huir, y encerrarse y encuevarse y aislarse, más o menos. Pero Dios, cada vez que le decía, ¿para qué es el Espíritu de Dios? ¿Para qué es lo que prevaleciste, lo que aparentemente prevaleciste contra Jezabel? Es para todo lo contrario, es para que prevalezcas. Y prevalecer es estar por sobre esa circunstancia. ¿Sí? Pero no es para huir, sino para que nuevamente prevaleciendo estés sobre esas circunstancias y vuelvas a ¿qué? Y vuelvas al mensaje y al mensajero correcto. ¿Y entonces cuál es el mensaje y el mensajero correcto? Vamos a María. Entonces volvemos a María. Le dijo, ¿cuál es el mensaje? Primera cosa. ¿Dónde está? Le dice, entrando el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, tú eres gracia y tú eres muy llena de gracia y eres bendita entre las mujeres. ¿Qué le dijo? Le dijo, primera cosa, le dijo, tú no eres Jezabel, ya pasaste de Jezabel, pero tampoco eres María. Tú eres Gracias. Tú eres Ana. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer María? A partir de ese momento, tenía que mirar a María, que María más tiraba o María más se iba por el lado equivocado de las cosas y tenía que ver el lado de Ana.
Es decir, ¿qué pasa si la María sigue conservando, sigue conservando la condición de María? La condición de María le va nuevamente, Estéril. la condición de María le va a llevar nuevamente a la condición de Jezabel. Es decir, Jezabel y María, ¿qué son? Son primas hermanas. ¿De acuerdo? Entonces, Jezabel ya sabe lo que es Jezabel, las pasiones. Y María, ¿a quién representa? Representa a la amargura. ¿De acuerdo? Pero viene el ángel del Señor y le dice, ya no estamos en el 5º mes, estamos en el 6º mes. ¿Y qué hiciste tú durante el 5º mes? ¿Qué hizo la María? ¿Qué hizo María? Cambió de sacerdocio. ¿De acuerdo? Entonces María no solo llegó ese rato, sino que ya vino trabajando con Dios desde antes. Y ya tenía un sacerdocio diferente, porque ya no se veía nada más como esa mujer amarga, sino ya vio, ya sabía lo que pasaba, pero necesitaba un verdadero mensajero, porque en el momento que concibió Elizabeth, ya María ya comenzó a trabajar también en su vida y en su mensaje, y Dios comenzó a trabajar en el verdadero mensaje. Pero necesitaba un mensajero. Y Dios le envió a José. Pero José, ¿qué necesitaba José? José necesitaba que cambie a José, y José se necesitaba de María. Así que por eso ahí le ratifica, le cambia, le ratifica su identidad y le dice, porque tú has hecho campamento, porque tú estos 6 meses, en lugar de encerrarte como tu prima, ¿tú qué has hecho? ¿Qué hizo? 2 ejemplos. Entonces, trabajó 5 meses Dios en la sanidad. Vamos con Elizabeth. ¿En qué convirtió la sanidad de Dios, Elizabeth? ¿En qué convirtió la sanidad? En encierro. Mire, la sanidad de Dios nuevamente le mostró las cosas en las que ella debía haber hecho tienda y en las cosas que ella, en cambio, había estado hospedando. ¿Qué hospedó durante todos esos 5 meses en su vida? Tenía el mensaje, tenía a Juan el Bautista, pero ¿qué hospedaba ella? Hospedaba cosas viejas, ¿no es cierto? En cambio, María, cuando se enteró, ¿qué hizo? En vez de transformar su vida y su casa en un hospedadero de cosas malas, ¿qué hizo? Comenzó a hacer Ana, es decir, comenzó a buscar del Señor, comenzó a hacer campamento del Señor. Y en el 5º mes ya estaba listo su campamento. Y para que esté listo su campamento, ¿qué tuvo que sacar? Tuvo que sacar a todos los huéspedes indeseables. ¿Cuáles eran los huéspedes indeseables de María? La enfermedad. Bueno, ¿cuáles han sido los huéspedes indeseables de estos 5 meses para usted? Ya, el coronavirus, pero para usted, huéspedes indeseables. Incertidumbre. Incertidumbre. Miedo. Miedo. Temores, ¿qué más? Temores. Vida. Muerte, enfermedad. Todos son esos huéspedes. Pero en medio de todo eso, usted y Dios, o Dios con usted, han hecho y buscan siempre hacer un campamento para que usted a los huéspedes, si pasan, no se queden ahí, sino que esos sigan en su camino. Así que cuando llegó el ángel del Señor, ¿cómo le
cómo le trató el Zacarías al ángel? ¿Como huésped o como parte de la casa? Nati Betancourt, ¿qué opina usted? A ver. Cuando en el primer mes se le presentó a Zacarías, ¿qué dijo? ¿Este es parte de mi casa o este es huésped? Yo sé que es ángel. Claro, pero si hubiese sido parte de la casa, ¿qué le hubiese dicho? Creo tu mensaje, pues. claro, y no le creyó. Entonces, no le creyó. Entonces, imagínese. Imagínese, exactamente. Imagínese, No le usted en creyó. su casa. ¿A quién le ha creído usted? Al que debe ser parte de su casa. Le ha creído a su esposo. Le ha creído a su esposa. Le ha creído a sus hijos. Como parte de un mensaje verdadero. O más bien le ha creído a los que son huéspedes de su casa. Como los miedos, como las enfermedades. Entonces, resulta ser que si le trata a su esposo como huésped, tarde o temprano, perdón, no me estoy refiriendo, pero si tarde o temprano una Jezabel le trata a un mensajero de Dios, a un mensajero, le trata como huésped, tarde o temprano se cansa y se va. Chicos, ¿escuchan algo? Sí, sí te escucho. Sí, se fue. Pero el pastor se fue, ¿verdad? Sí, se desconectó. Esperemos un momentito. Ya. a veces el internet se pone un poco dificultoso, pero mire, la casa es un sitio de credibilidad y la credibilidad se da cuando se puede identificar los huéspedes indeseables. Eso es sanidad. Y se puede identificar a los miembros correctos de la casa. Entonces, usted dice, creo en Dios.
Pero ¿dónde está la credibilidad de su esposo y de sus hijos? ¿Dónde está la credibilidad de su casa? Y resulta ser que todas las cosas que ocurren alrededor van dándole más credibilidad a las cosas externas que están sucediendo en lugar de darle credibilidad a las cosas que está haciendo Dios. Entonces, primero, ¿qué está haciendo Dios? Dios está mostrándoles a su mensajero para que cada uno de nosotros llevemos el mensaje y ese mensaje nos transforme a nosotros. Por eso, miren, si la credibilidad al ángel del Señor estaba en entredicho para Zacarías y para Elizabeth, imagínense la credibilidad de las cosas que pertenecen a mi casa, de las cosas que pertenecen a Dios. Imagínense la credibilidad entre ellos. Y verá que eran hombres justos, porque dice, era un sacerdote, eran personas justas. Pero la justicia no solo es por hacer las cosas correctamente, sino la justicia es por qué. La justicia es por dar fruto. Entonces, toda la justicia de ellos, llegado el momento, tenía que enfrentarse con el mensaje. Y el mensaje era el mismo, el mensaje era esterilidad. Es decir, la justicia de ellos estaba tragando la esterilidad. Entonces, ¿qué necesitaron? Necesitaron nuevamente de el espíritu de Elías, que les muestre que el espíritu de Elías, llegado el 6º mes, necesitaba un altar, necesitaba una ofrenda, necesitaba un acercamiento que nuevamente complete, que no se quede la justicia en la mitad del año, sino que la justicia de Dios es completar todo el año. Amén. Entonces, volvemos. Lucas, entonces, ¿qué es qué es credibilidad? La credibilidad es tratar a los habitantes, a los que habitan, a quien debe habitar en mi casa y a los que habitan en mi casa, tratarlos a través de ese mensaje de credibilidad que me da Dios para yo ser también credibilidad. Y a través de la credibilidad, si yo trato de esa manera a los que son parte de mi casa, pues saber quiénes son los huéspedes, sean deseables o indeseables, pero que son cosas transitorias que no debo darle credibilidad, que no debo hacerles parte de mi cuerpo, que no debo hacerle parte de mi casa. Entonces, por eso se presenta. Pasaron 5 meses y se presenta María y le dice que va a concebir. ¿Cuál fue el mensaje? Sigamos. ¿Cuál es el mensaje? Lucas, volvemos a Lucas 1:30. Dice, María le dice, no temas, has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo, tú sabes distinguir lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el acampar de Dios. ¿Y qué hace el acampar de Dios? El acampar de Dios me ayuda a comprender, me ayuda a entender qué es lo que hace acampar Dios, qué es lo que trae Dios y qué es lo que es transitorio y qué es lo que es huésped. Entonces lo que le está diciendo es, tú sabes lo que corresponde al campamento, tú sabes lo que corresponde a la gracia de Dios y tú sabes lo que son las cosas transitorias. Pero para llegar a eso has pasado por este 5º mes, has pasado por estos 5 meses y a pesar de eso has pasado por estos días para que nuevamente esa gracia vaya transformando tu vida, vaya transformando tu mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Entonces el mensaje es de la forma que tú vayas cambiando, de la forma que tú vayas siendo gracia, de la forma que tú vayas siendo Ana, ¿qué va a pasar con la María? María va a quedar yendo relegada, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tienes para eso?
¿O cómo lo haces? Lucas 1:31, ¿qué le dice? Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo por nombre Jesús. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le dice, todo lo que tú has cambiado ahora tiene que ser concebido. Y tiene que ser concebido en 9 meses. Es decir, ¿qué tiene que concebirse en 9 meses? ¿Tiene que concebirse un nuevo Cristo en nosotros? No. Tiene que concebirse la ratificación y la rectificación del mensaje, del mensajero y de los mensajeros que están a nuestro alrededor, que están en nuestra casa. Esa es la concepción. Entonces le dice, a partir de ahora, estás en el 6º mes, pero el espíritu de Elías va a llevarte para que a partir de ahora vuelvas a ese mensaje de ser hija y vuelvas a ese mensaje de que nuevamente lleves el espíritu de Elías para seguir ratificando y seguir haciendo que esos mensajeros, que esas cosas transitorias, esas vayan menguando y más bien vaya cobrando fuerza tu identidad, vaya cobrando fuerza la identidad de los mensajeros, vaya cobrando fuerza la identidad de tus hijos, vaya cobrando fuerza la identidad de tu esposo, vaya cobrando fuerza la identidad de los mensajeros de tu casa. Porque si no cobran a fuerza la identidad de los mensajeros de tu casa, ¿quiénes van a aparecer? Van a aparecer los mensajeros de Jezabel. Y los mensajeros de Jezabel, ¿qué va a pasar? Los mensajeros de Jezabel se van a meter en tu casa. Los mensajeros de Jezabel se van a meter en tu corazón. Los mensajeros de Jezabel se van a meter en lo que tú concibes. Repito, entonces, ¿qué es concebir a Cristo Jesús? Concebir a Cristo Jesús es no dejar que se meta ni el mensaje ni los mensajeros extraños que me hacen concebir mensaje y mensajeros que no corresponden, que no pertenecen a mi casa y que no me permitan concebir la sanidad. ¿Y cuál es la sanidad? Concebir la sanidad de lo que yo estoy edificando. Y lo que yo estoy edificando es un mensaje. Lo que yo estoy edificando es credibilidad. Esa es la palabra. Mi mensaje es de credibilidad. Y mi credibilidad es sanidad. Y mi credibilidad es Jesús. ¿Y Jesús qué es? Jesús es concebir. ¿Y Jesús qué es? Jesús es dar fruto. ¿Y Jesús qué es? Jesús es hacer que ese espíritu de Elías no se quede en la mitad del camino y regrese. Es hacer que nuevamente continúe para que ratifique el siguiente orden del siguiente ciclo del siguiente fruto. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer María? ¿Qué tenía que hacer? Lo que ya no tenía que volver a hacer, lo que tenía que decir María, en mi casa no entran. ¿Qué tenía que hacer? En mi casa, en mi cuerpo y en mi corazón no entra ¿quién? Mensajeros de Jezabel. No entran mensajeros de Jezabel. ¿No entra quién? No entra. Huéspedes. Perdón, ¿quién más? Huéspedes o extranjeros. Gracias. No entran los extranjeros, no entran huéspedes extraños, no entran malos huéspedes. ¿Qué más? Mi casa es hospedadora. ¿Qué significa que mi casa sea hospedadora? Que los de mi casa son capaces de hospedar por el tiempo por el tiempo correcto, por el ciclo correcto, puedan hospedar lo bueno o lo malo,
pero que eso sea solamente transitorio, pero que no se quede, lo que es huésped se quede en mi casa. Porque el rato que el huésped se queda más de la cuenta, ¿en qué se convierte? En carga. En carga. ¿En qué más se convierte? En parte de la casa. Se convierte en enfermedad. Nunca va a ser parte de la casa. Se convierte en enfermedad. ¿En qué se convierte? Se convierte en cáncer. ¿En qué más se convierte? Muerte. ¿En qué más se convierte? Se convierte en temores, se convierte en miedos. En estorbo. Se convierte en estorbo, se convierte en carga, claro. ¿En qué más se convierte? Entonces, imagínese que sus hijos, imagínese que su esposo, que imagine que su esposa, usted tenga que pensar que usted les está cargando. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? En lugar de que el sexto mes sea un mes de concebir, el sexto mes, ¿en qué se repitió? Se convirtió en el mismo espíritu de Elías. ¿Y el espíritu de Elías qué hace? El espíritu de Elías se queda a la mitad del tiempo. ¿Y qué concibe después del espíritu de Elías? Pasiones, temor. Pasiones, temor. Esto, mire. Vamos. 1:35, ¿qué le dice? ¿Qué le está diciendo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ¿cuál es el mensaje del sexto mes? El poder del Altísimo te cubrirá. ¿Con Mi qué te casa, cubrirá? ¿Ah? perdón, mi casa es templo del Espíritu de Dios. Amén. Pero escuche bien. No dice te cubrirá con mi sombra. Te cubrirá con algo que está por encima de la sombra. ¿Y qué es lo que está por encima de la sombra? Las alas. El Espíritu de Dios. Las alas. Exactamente. Las alas. ¿Y las alas de Dios qué traen? Las alas de Dios son sanidad. Y las alas de Dios son, las alas de Dios son luz. Amén. ¿Sí? Malaquías. La sanidad de Dios está en las alas. Pero las alas, ¿qué hacen? Unen, escuchen, unen las sombras con la luz. ¿Qué son las sombras? Las sombras son parte de la unidad de la luz. Pero si las sombras no les llevan a la luz, si las sombras son solamente sombras, son luz, nuevamente va a quedar, va a haber nuevamente, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber si se separa? ¿Qué va a haber? Oscuridad si no les lleva la luz. Nuevamente le va a llevar, nuevamente va a haber, le va a haber cojera, esa es la palabra, va a haber cojera. Ya, va a haber cojera. Así que, ¿qué le está diciendo? O mejor dicho, ¿qué es el sexto mes? Es el día, el sexto mes es el mes de la concepción de Cristo Jesús. Pero en el caso nuestro es la ratificación de que las sombras, de que lo que nosotros ministramos no son sombras, no son diseños, que lo que nosotros ministramos, ¿qué es? Lo que nosotros ministramos, lo que nosotros llevamos adelante es una construcción que se llama unidad y que se llama cuerpo.
y que se llama mensaje. Entonces, ¿qué pasó con María? María, a diferencia a diferencia de Elizabeth, ¿qué pasó con María? María se convirtió en una mensajera. Lucas 1:39. María fue a donde Elizabeth. ¿Por qué fue a donde donde Elizabeth? Porque ya no fue. Verdadero mensaje. ¿Perdón? Gracias, El verdadero mensaje. Exactamente. A diferencia del espíritu de Elías, que buscaba las sombras y que buscaba el sacrificio, María comenzó a cambiar. En lugar de irse para donde Jezabel, en lugar de irse para donde María, ¿qué hizo María? María se preparó para el gran día. ¿Cuál fue el gran día? El día en que dijo, ratificada, desde ahora en adelante, tú vas a llevar un mensaje, no solamente porque llevas al mensajero, a Cristo Jesús, sino porque tú también te vas a unir con ese mensaje y vas a cambiar de ser una mensajera de Jezabel a ser una mensajera de Dios. Y ahí, ¡ping! ¿Qué pasó con el mensaje? El mensaje cambió. ¿Qué pasó con los mensajeros? Los mensajeros caminaron. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje, nosotros somos, eso es lo que dijo, nosotros somos el templo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Colosenses, me gusta lo que dice, déjenme ver si encuentro. Le voy a leer. Le leo. ¿O quiere leer conmigo? Solo es un versículo. Por favor, este versículo, el versículo es lo importante. Lo que está arriba, bueno, también leamos arriba, ¿ya? Colosenses 2 y con eso completamos. Colosenses 2:16. Escuche. Y le queda perfecto hasta María esto. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Repito, mire. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Qué le dice? Hay dos cosas, las sombras y el cuerpo. ¿Qué son las sombras? Las sombras son las sombras sin el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la unidad de la sombra de Dios con la luz de Dios. Y la unidad de la luz de Dios y de la sombra de Dios. Bueno, primero vamos a la sombra de Dios. Si no, usted no va a entender. Vamos a la sombra de Dios. Malaquías, que siempre vamos a Malaquías. ¿Por qué Malaquías? Dice, mas vosotros que teméis mi nombre, Malaquías 4:2. Mas vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Ya.
¿De qué nombre está hablando? Vosotros los que teméis mi nombre, ¿cuál nombre? El de Cristo. El de Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Y Cristo Jesús quién es? El Cristo sol de Jesús justicia, el que trae la luz. Ángel, el es mensajero. dos cosas. Le dice Cristo Jesús dos cosas. Es luz, es sol de justicia, es luz y es sombra. ¿Por qué? Porque es alas. ¿Sí? Es decir, escuche bien. ¿Qué es la sombra? La sombra son las alas. Es decir, ¿en dónde está la sanidad? ¿En la sombra o en las alas? ¿Y las alas en dónde están? Las alas están en el sol, en la luz. ¿Y la luz dónde está? La luz está en el nombre. ¿Y el nombre en dónde está? En el Padre. ¿Y el nombre en dónde está? En el Padre. ¿El nombre en dónde está? En el cuerpo. En el cuerpo. Gracias. Ahí sí ya nos entendemos bien. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ahora sí volvemos ahí ya estamos claros. Entonces, volvemos a Colosenses. La sombra y el cuerpo son diferentes. ¿Qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? La sombra, ¿qué es la sombra? Colosenses 2:17, ¿qué es la sombra? La sombra Lo que es proyecta la... el cuerpo. ¿Ah? Es lo que proyecta el cuerpo. Exactamente. La sombra es la proyección sin el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo son la luz. El Y cuerpo las son unidad. Luz y cuerpo, luz y sombra en unidad. luz y sombra en unidad. Correctamente. Es decir, sol de justicia y alas en unidad. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. ¿Quiénes son las alas? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Y quién es? Las alas, el sol de justicia unidos. ¿A quién representan? Unidos. ¿A quién dan? ¿A quién dan? Al Padre. Entonces, por eso es un sentido de cuerpo. Entonces, ¿qué le está diciendo? El sexto mes, ¿qué le dice a María? El sexto mes, ¿es el tiempo de qué? Es el tiempo del cuerpo. Alguien diga algo. María. Amén. Entonces, no le dice, entonces, ¿qué le dice? El Espíritu del Altísimo te cubrirá. ¿Con qué te cubrirá? Con sus alas. Con el Espíritu Santo, con su sombra. Con el cuerpo. Claro, ¿para qué? Para que tú también seas cuerpo. Entonces, el sexto mes, ¿qué es el sexto mes? Es la unidad del cuerpo. Por eso el espíritu de Elías. ¿Qué le falta al espíritu de Elías? El espíritu de Elías es la sombra, pero ¿qué le falta? Le falta el cuerpo. El espíritu de Elías le faltaba eso. Por eso siempre se quedaba a mitad del camino. ¿Ya? Entonces, el sexto mes, ¿por qué? ¿Qué es importante? El sexto mes es el mes del cuerpo. ¿Por qué? Para el séptimo mes, ¿qué va a pasar con el séptimo mes? ¿Qué va a hacer el cuerpo el séptimo mes? Va a ratificar o va a rectificar su última cosecha, es decir, su último fruto, su primogenitura, su tiempo y todas las cosas. ¿Y qué va a pasar? Entonces, cuando el cuerpo se ratifica, ¿qué va a pasar? Van los cuerpos extraños.
¿Cuál era el cuerpo extraño de María? La amargura. ¿Cuál era el cuerpo extraño de María? Jezabel. ¿Cuál era el cuerpo extraño de Elías? Jezabel. ¿Cuál era el cuerpo extraño de Moisés? ¿Cuál es el cuerpo extraño de Moisés? Isabel también. Pues. ¿Qué? Pero gracias, a ver, alguien con convicción. Amén. Entonces, ¿qué escuchó ahora usted? A través de la lluvia, a través de los rayos, a través de los truenos. ¿Qué escuchó? ¿Y qué miró? ¿Qué escuchó y qué miró? Sanidad. Sanidad. El cuerpo. El cuerpo. Gracias, el cuerpo, pues. Porque a la luz, ¿qué se hace? A la luz se ve o se escucha. Ambas. Cosas. Ambas. Pero más a la luz se escucha. Ya. Y a los truenos, ¿se les ve o se les escucha? Se les escucha. ¡Se les ve! El relámpago se escucha. El relámpago se ve y el rayo se escucha. Entonces, pregúntele al Moisés por qué tenía los sentidos al revés entonces. Leerá qué pasó en Shavuot y va a ver que los sentidos estaban al revés. Entonces, no es que estaban al revés. Por el contrario, el cuerpo escucha en función del cuerpo. Así que, ¿qué le está diciendo entonces? ¿Qué le está diciendo la lluvia y los truenos? ¿Qué le está diciendo a su vida? Ahora sí, para poder eso, hacer diferente su mensaje. ¿Qué le está diciendo? Carlos, ¿qué le está diciendo este sexto mes, Carlos? Escucha. Escucha, Vero. Para mí es como que haga cuerpo con el mensajero correcto, que lleve un mensaje correcto. Y cambien al cuerpo extraño que está al lado de ustedes. Nosotros somos los responsables de nuestros esposos y nuestros hijos y de los cuerpos extraños, porque nosotros también somos parte de, no somos parte del problema, sino somos parte de la solución, porque antes éramos parte del problema. ¿Qué te dice este sexto mes? Sergio. Sí, un poquito. ¿Qué te dice este sexto mes? ¿Perdón? ¿Qué te dice este sexto mes? Que se puede iniciar de nuevo. Que se puede... ¿no? Que hay bases para continuar. Amén. ¿Algún voluntario más que quiera mencionar antes de pasar ya a la oración? A mí que me ratifique la unidad con mi padre. Amén. Entonces, lo que le di, el sexto mes, el inicio del sexto mes, lo que le dice es, nunca más hagas cuerpo con Jezabel, ni hagas cuerpo con las pasiones, ni hagas medios cuerpos. Porque los medios cuerpos solo reflejan sombras. Y tú eres un sacerdote de cuerpo, no eres un sacerdote de sombras. Y el quinto mes es toda la fortaleza de que no ministres sombras porque tú ministras un cuerpo. Ministras el cuerpo de Cristo, ministras tu cuerpo para que en el sexto mes ratifiques y tengas que esperar. ¿Qué tenía que esperar María? Se le presentó en el sexto mes. ¿Qué tenía que esperar María? ¿O ya se dio las cosas? ¿Qué tenía que esperar? 40 semanas.
No. ¿Cuánto tenía que esperar? ¿Qué tenía que esperar? Primero, tenía que esperar, le dijo, no va a ser ahorita, dijo, va a venir. En otras palabras, sigue siendo tu cuerpo y haciendo cuerpo y arrepintiéndote de esos cuerpos extraños, porque a Jezabel no se elimina, se la hace arrepentir. ¿Ya? Y al espíritu de Elías no se le quita los sacrificios, se le vuelve a levantar para que camine. ¿Sí? Para que vuelva al Sukkot correcto. Pero ¿qué le dice? Espera, haciendo esas cosas. Espera, sacando, arrepintiéndote de las pasiones. Espera, mirando con las cosas que han querido hacer cuerpo. Espera, sacando a esos huéspedes. Espera, hospedándoles, pero también haciendo pasar las cosas que tienes que hospedar y las cosas que tienen que seguir. Espera, ¿qué más? Espera, Elizabeth, todavía tampoco tienes que ir, pero no tienes que, ese mensaje no sirve. Tiene que ser un mensaje nuevo, tiene que ser una ratificación nueva. Espera. Y mientras esperas, sigue poniendo ese orden del que estamos hablando. Pero va a llegar el día correcto. ¿Y cuándo es el día correcto? El día 40. Adri dijo el día 40, ¿verdad? Yo dije 40 semanas, Marquito. No. Ya no, porque eso el día tiene que ser antes de Sukkot. ¿Y cómo se llama ese día? ¿Ah? Yom Kippur. El Moed. Claro, ya me entiende. Entonces, hay un Moed guardado ahí. Un Moed que es luz, o si no un Moed que tiene que ser sombra. Así que, a ese vamos, que ¿cómo es? Son 2 Moeds. Seguiremos caminando. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces ya estamos claros qué es el 6º mes. Ya sabemos para qué son estos días. Estos días todavía tenemos que solucionar esas cosas de Jezabel, esas cosas de Elías. Ya sabemos para qué es, pero tenemos que apuntar al día, a ese día de luz, a ese día del gran acontecimiento que se suscita en los cielos y en la tierra. Y que es decir, Cristo nos ha unido a ese tiempo también. Amén. Pastor Marquito, una sola preguntita. ¿Zacarías, él era sumo sacerdote? No era sumo, no era sumo, pero estaba entre el linaje de los sumos sacerdotes, claro que sí, pero no era sumo. Lo que pasa es que ya el sumo sacerdocio ya delegaba las funciones, porque el sumo sacerdote era el que tenía que encender, pero resulta ser que hacía turnos, porque el turno de Zacarías ahí le tocó, es decir, no es que se turnaba el sumo sacerdocio, pues, sino se turnaba el oficio que debía ejercer el sumo sacerdocio. No sé si me explico, Jimena. Sí, porque yo oí eso, que en vez de ser, o sea, que el que debía haber heredado el sacerdocio tenía que haber sido Juan el Bautista, y él no quiso ese sacerdocio viejo. O no sé si eso no sea verdad. No, pues, es que mire, nuevamente, por eso, los papás, ¿en qué se convirtieron? Los papás de Juan el Bautista, ¿en qué se convirtieron? En mensajeros del mensaje correcto, o en mensajeros del mensaje del otro, de Jezabel. Del mensaje de Jezabel, pues, incorrecto. Entonces, ¿sí se da cuenta? Entonces, pero eso tenemos que seguir desarrollando. Pero no tenía excusa, porque quien ya les llevó para cambiarles fue María. Pero bueno,
pero bueno, Gracias, Pastor Marquito. ya me entiende la obra del mensaje, la obra de los mensajeros que cambia a los mensajeros para llevar un mensaje y no seguir repitiendo esos mensajes de Jezabel. Por eso este sexto mes es importante para Elías del Espíritu. Bueno, vamos a orar porque por eso, justamente, por la gracia y la misericordia de volver a presentarte con el mensaje y ese mensaje de luz y ese mensaje de agua de vida y ese mensaje de generosidad que cambia los corazones para que se hagan tu voluntad. Ese es el que recibimos, porque ese hará que se arrepienta incluso Jezabel, hará que se arrepienta incluso, Señor, los mensajeros de Jezabel, hará que se arrepientan en los cielos, Padre, y en la tierra, y que vuelvan atrás la tierra seca, que vuelva atrás las enfermedades, que vuelvan atrás, eso es lo que estamos proclamando con tu mensaje, que vuelvan atrás, Señor, las esterilidades, que vuelva atrás las separaciones, que vuelvan atrás, Señor, las mujeres aisladas, que vuelvan atrás, Señor, los hombres aislados, que vuelva a la unidad del cuerpo, a la unidad del mensaje del mensajero que nos llamó a ser cuerpo con Cristo, a hacer cuerpo, a hacer unidad como es en los cielos, a hacer cuerpo con nuestros esposos, a hacer cuerpo con nuestras esposas, a hacer cuerpo y darles cuerpo, así como Cristo Jesús nos dio cuerpo, el pan y el vino, y que lo hemos tomado hoy, para que nuestros hijos tomen de nuestro cuerpo y ellos hagan cuerpo con sus esposas, con sus esposos y contigo, con Dios, Dios bendito. Ese es el mensaje para el cual caminamos y ese es el mensaje que ratificamos y que has ratificado para que nosotros lo hagamos en estos tiempos que vienen, Dios bendito. Y por eso, todas las cosas que tú has hospedado y que ahora pasarán, el coronavirus, la enfermedad, la muerte, las cosas las infidelidades, la idolatría, los profetas, las profecías de Jezabel, Señor, los sacrificios muertos, los altares, Padre, que esos sean los derribados y que se vuelva siempre, Señor, a tu altar, al altar de Gabriel, Dios de los cielos. Por eso bendecimos a Gabriel, por eso bendecimos al mensajero de Jehová, por eso bendecimos, Señor, al Gabriel que nos transforma también en mensajeros, porque, Señor, no decidiste presentarle a Miguel, no decidiste presentar, Señor, a otros mensajeros, sino a Gabriel, para que siga siendo ese hombre que prevalece. Y prevalece, Señor, no por fuerza humana, no por peleas, no por pasiones, sino por espíritu, porque tu espíritu, Señor, es el que nos hace estar por sobre todas las cosas. Y porque tu espíritu que está por sobre todas las cosas, porque concibe lo que tú concibes a través de Cristo y de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas que a través de este sacerdocio nuevo vinimos a ministrar lo que es este sexto mes, Señor. Ministrar nuevamente un cuerpo santo, unos matrimonios santos, Dios de los cielos, y a concebir, Señor, a un Cristo, no que vendrá en cuerpo como vino con María, vendrá a nuestros vientres, sino, Señor, que nuevamente vino a ratificar el mensaje que nos dejó, el mensaje que llevamos, Dios, que Cristo es nuestro nombre, que es nuestro cuerpo, que es nuestras alas, que es nuestra sanidad, que es nuestro sol de justicia, que es nuestra luz verdadera y que, Señor, incluso es el que nos muestra las sombras, porque las sombras sin el cuerpo, pues no, nada más siguen siendo sombras, pero el cuerpo, aún, Señor, su sombra sirve para sanar. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. No he puesto, por si acaso, la vez anterior pusimos la cuenta de la casa del Dabar. No hemos puesto porque asumimos que todos tienen el dato, pero si alguien necesita el dato, pues no necesita acudir a la casa del Dabar como lo han hecho algunas personas o venido nosotros, sino obviamente hacerlo en la cuenta de la casa, en la casa del Dabar, que así es como cumplimos la parte legal de todas las cosas que también llevamos a cabo como casa. Amén. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre, bendito seas por este sexto mes, Dios de los cielos, que
que nos traes, Señor, con tus aguas, que nos traes, Señor, con tus lluvias, que nos traes, Señor, para recordar y para hacer memorial con tus hijos. Y bendecimos nuevamente ese resplandor como se cantaba ahora, Señor. Levántate y resplandece así como se rayos sus buenos, porque tu luz ha llegado y nuestra luz es ser hijos y nuestra luz es cambiar maldiciones por bendición, y nuestra luz también, Señor, es llevar en lugar de una tierra estéril, árida y seca, llevar, Señor, lo que tú produces. Y por eso bendecimos los diezmos y las ofrendas, porque, Señor, no son diezmos y ofrendas de una unidad o de un cuerpo extraño, sino siguen siendo, Señor, la unidad que produce unidad a través de lo que nuestro trabajo, a través de lo que la luz va produciendo. Un trabajo, Señor, de espíritu, y no, Señor, un trabajo o una esclavitud de pasiones. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por las pasiones, te pedimos perdón por esas pasiones infructuosas, ese obrar infructuoso, Señor, que a veces hace diezmar, buscando recompensas, Padre. Pero en cambio, Dios de los cielos, bendecimos a ese corazón que trabaja y a ese corazón que produce, porque mueve espíritu, Dios de los cielos. Y ese espíritu es el que recibimos a través siempre de los diezmos y de las ofrendas, porque ese es el que construye la casa del trabajo, porque ese fue el que vino del cielo para llamarnos casa del trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, en el Espíritu, bendiciones. El día martes,